A&E presentó el... Precisamente lo que vas a ver a continuación, a lo largo del documental, es una gesta histórica que no estaba en los planes de nadie. Un movimiento popular que llegó hasta la Plaza de Mayo sin punteros, sin aparatos políticos, sin liderazgos, para reclamar en definitiva por un líder que empezaba a hacer historia en la Argentina. En rigor, Juan Domingo Perón ya estaba en el poder. Lo que sucedió es que un grupo de generales, frente a Perón, que era un coronel, había decidido desalojarlo del poder. Entonces lo que sucedió fue que la gente, frente a la posibilidad de perder un líder que lo había puesto en la historia, en la tapa de los diarios, en la distribución de la economía, decide salir a la calle y poner en marcha un movimiento que nadie esperaba que pudiera surgir en la historia y en la política argentina. Entonces, a continuación vas a ver un documental exclusivo que se llama 17 de octubre, Crónica de un mito. De Buenos Aires vuelven a agitarse nuevamente con el nervioso vaivén de la política. Y todos a los gritos de Perón sí, otro no, Perón sí, otro no, comienzan a llenar la Plaza de Mayo. Llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Le digo, no doy más, estoy cansado, para un poquito. Sácate la botita, grave error. Descalzo en el pavimento, se me hincharon las piernas. Y fue así que cuando llegamos acá encontramos el alivio de poner las piernas dentro de la fuente, ¿no? Llegó el pueblo con los pies sangrando porque llegaron caminando, llegaron transpirados, llegaron con hambre, con necesidades, pero estaban ahí reclamando la presencia de su coronel en el balcón. Existía plena conciencia de quién era Perón por parte de los trabajadores. Sabían que no tenían otro conductor para el futuro del país que no fuera Perón. Venía una gran cantidad de compañeros por la calle Entre Ríos, que era donde yo vivía, venían caminando y gritando y cantando y pidiendo a Perón, gritando Perón. Todavía no teníamos marcha ni teníamos nada. Y bueno, fue algo apoteósico, nada visto hasta el momento, ¿no? Yo te hablo desde mi lugar de Berisso. Yo creo que quedó vacío Berisso ese día. Perón para los peronistas lo más grande que hay en la tierra. Estaba el líder de todos los otros, estaba detenido, y era la única esperanza de los pobres, de los trabajadores. Así que todo el mundo tenía que hacer sus cosas, organizarse y marchar. Yo llego a casa, me espera mi madre y me dice, ¿dónde venís? Tan tarde, Plaza de Mayo. ¿Qué pasó? Mirá, mamá, le digo, pasó algo de lo que no me voy a olvidar en toda mi vida. Todo había comenzado más de 3 años atrás, el 27 de junio de 1942, cuando el presidente Roberto Ortiz delegó por enfermedad su mandato al vice, el conservador Ramón Castillo. Castillo sabía que solo podría gobernar por medio del fraude, pero el general Agustín Justo, que contaba con un importante apoyo militar afín a la política de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, comenzó a planear su triunfo para las elecciones de 1943. Su principal enemigo era un movimiento de oficiales pro-germánicos, el GOU. Los jefes del grupo se reunían en la casa de la familia Landajo. Así surge el GOU, que empiezan a reunirse en casa porque viene el capitán Filippi, que era el yerno del general Ramírez, y se lo pide a mi padre. Mi padre era amigo y dentista de Ramírez, que venía al consultorio ahí en Caballito, en Rivadavia y Centenera, 5396 de la calle Rivadavia.
Y bueno, se reunían ahí primero, al principio. ¿Y cuál fue mi contacto? Mi padre, que me daba unos cascotazos, no eran coscorrones, cascotazos en la cabeza, me mandó a estudiar máquina en las academias Pitman. Y cuando me vieron un día, me vio el coronel González, que estaba escribiendo, pasando unos trabajos, me vio y me dijo: ¡ay, pibe! ¿No? ¿Me podés pasar esto? Y me dio un manuscrito el coronel González. Se lo pasé rápidamente, me vieron, y a partir de ese momento, saber escribir a máquina me marcó la vida, sin pensarlo. Porque yo pensaba, puedo ser doctor, puedo ser ingeniero. Pero no, simplemente tuve la gran categoría de alcahuete de Perón. El GOU es el Grupo de Oficiales Unidos que se forma en el año 1943. En verdad, este grupo es un grupo que no es homogéneo, es decir, pertenecen a él militares, oficiales fundamentalmente, de media gradación, es decir, militares jóvenes sería más exacto, algunos pro-aliados, otros pro-eje, es decir, en torno a lo que es la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, que está desde el 39 y dura hasta el 45. Si este grupo de oficiales aparece fijando una posición no tanto con el conflicto externo, sino con un problema doméstico, diría un problema interno, que es, digamos, una aversión a Castillo por su manera de querer, entrometer al ejército en política y fundamentalmente cuestionar la candidatura de Patrón Costa como tal. El 17 de noviembre de 1942, el GOU dio su primer paso hacia el poder con el nombramiento del general Pedro Pablo Ramírez como ministro de Guerra. El general Justo murió el 11 de enero de 1943 y, sin figuras estelares, Castillo volvió a la carga con la vieja historia del fraude electoral. Propuso la fórmula Robustiano Patrón Costas y Manuel de Iriondo. Son conservadores, son candidatos, ex senadores, han tenido, digamos, han formado parte de lo que es todo este gobierno de la concordancia, es decir, son candidatos, son caudillos provincianos en un sentido moderno de la palabra. Ramírez se le puso en contra de todo ese fraude que se estaba ya preparando para que Robustiano Patrón Costa fuera presidente de la Nación. Ramírez estaba en contra y sabía Castillo que él estaba en contra y entonces lo empezó a atacar, pero también sabía que había una conspiración en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, no en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, en Campo de Mayo. ¿Y quién movilizaba todo eso? Un coronel, Juan Domingo Perón. Cuando Castillo descubrió que Ramírez planeaba un complot en su contra, decidió desplazarlo de su cargo. El GOU quedaba nuevamente fuera del poder. Ni Ramírez ni el general Edelmiro Farrell, otro reconocido miembro de la logia, tenían tropa a sus órdenes. Entonces recurrieron a Arturo Rawson, un oficial pro-eje que comandaba Campo de Mayo. Rawson, que había alentado otras conspiraciones militares, se transformó en el candidato indicado para tomar el poder. Rawson es un general. Estos coroneles o tenientes coroneles que forman parte de la oficialidad joven, en desacuerdo con los generales que participaban de las cenas con Castillo y demás, estos oficiales necesitan un general que los avale. Es ahí donde aparece la figura de Rawson. Rawson era el general más antiguo que estaba ahí, entonces decidieron que él fuera la cabeza. No podía ser Ramírez, porque Ramírez estaba dentro del gobierno y aunque ya había renunciado, lo pusieron a Rawson. Y bueno, entonces salen con Rawson a la cabeza. Pero ya viene la discusión dentro del ejército porque estaban las dos líneas, dos tendencias dentro del ejército, pero la más fuerte era la que encabezaba los coroneles, donde estaba el coronel Perón. El 4 de junio de 1943, Rawson salió de Campo de Mayo al frente de 10.000 hombres. Su destino era la Casa Rosada. Castillo renunció a la presidencia. Participé de la revolución del 4 de junio de 1943, en la que fui herido en una mano y en una pierna.
Eso motivó que yo estuviera internado en el Hospital Militar Central. El día 8 de junio de 1943 vino a visitar a los heridos el ministro de Guerra, en aquel entonces general del Mío J. Farrell, acompañado de su ayudante Campo y un coronel, hasta ese momento desconocido. Iban cama por cama saludando a todos los heridos. Cuando me llega a mi cama el general Farrell, su ayudante Campo y ese coronel desconocido, me entero que era el coronel Perón porque se presentó, me tendió la mano, yo no le pude dar la mano porque tenía todo el brazo enyesado, y me pidió que le diera la del corazón. Me dice, la del corazón, hijo, la del corazón. Entonces le tendí a la izquierda, me apretó la mano con sus dos manos y me dijo, lo felicito, espero que esté bien, que se cure pronto. Perón participó conjuntamente con algunos generales, él era coronel, con algunos generales que sí querían un cambio, pero el cambio lo estaba pidiendo la gente. Y ahí hay una diferencia, pensá que este es el segundo golpe militar que se da, ¿no? Es decir, esta es una diferencia importante respecto del primero. Si en el primero, que permite el derrocamiento de Irigoyen, había sido muy escasa, yo diría, es casi un paseo, ¿no? de militares que salen a tomar el gobierno. En el caso este, digamos, hay ya, digamos, una movilización de tropas importantes. Pero Rawson tendría las horas contadas. Rawson duró poco tiempo porque cuando quiso imponer condiciones, ¿no? Que era la ruptura inmediata de las relaciones con Alemania, que era una cosa que sostenían porque estaban sosteniendo que había que mantener la neutralidad argentina. Entonces no lo aceptaban los militares. ¿Por qué? Porque ya a última hora estaba mal. Rawson no estaba compenetrado con la revolución. Había un sector, diríamos en aquel tiempo, de derecha y de izquierda. Hay quienes acudían por el gran problema social que existía y otros acudían simplemente por el poder. El 6 de junio, en lugar de jurar, Rawson renunció y asumió otro general, Pedro Pablo Ramírez. Instante solemne y de patriótica emoción en que el general de división Pedro P. Ramírez jura por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente del gobierno provisional que asume con la solidaridad de las Fuerzas Armadas de la Nación. En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno se realiza la ceremonia del juramento de los nuevos ministros. Ramírez había sido ministro de Guerra de Castillo y sin ninguna discontinuidad sigue siendo ministro de Guerra del gobierno de Rawson. Es decir, Ramírez es, uno diría en un sentido que se lo dice Castillo, es un traidor. Visto desde el punto de vista de lo que es la concordancia, es verdad. Farrell fue nombrado ministro de Guerra y llevó como secretario de esa cartera al coronel Juan Domingo Perón. Desde la Secretaría de Guerra, Perón, apoyado en una importante red de oficiales del GOU, comenzó a controlar a los altos jefes del ejército. Alertados de esas maniobras, pidieron a Ramírez la destitución del coronel. El 27 de octubre de 1943, Ramírez nombró a Perón como director de una ignota oficina, el Departamento Nacional de Trabajo. Al reincorporarse a sus tareas, el secretario de Trabajo y Previsión Social, coronel Juan D. Perón, felicita a sus empleados por la labor desempeñada y los exhorta a un mayor esfuerzo en el futuro. Perón asume y se la eleva a la categoría Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Desde ahí Perón evidencia una gran capacidad para conversar con los trabajadores y sus problemas. Perón hasta 1945 ejecuta más de 120 nuevos convenios para los trabajadores. Eso consagra de alguna manera una gran amistad entre Perón y quienes representan a los trabajadores. Y desde ahí, lo primero el Estatuto de Peón de Campo. Y después el Estatuto del Canillita. Hace
tiempo estaba todo desorganizado, no había nada, no había obras sociales, no había sindicatos, no había nada. Mandaba el patrón. Había que hacer lo que decía el patrón. Usted trabajaba 10, 12 horas y le pagaba. Si se accidentaba, llovía, a dormir. Pero ya cuando vino el Perón se organizaron todos, los sindicatos, las obras sociales, y se empezó a trabajar mejor para el obrero. Perón es muy hábil políticamente, pero es imposible pensar el accionar de, su política social, el accionar de la Secretaría sin un hombre avesado desde el punto de vista sindical, con fuertes contactos en eso que es con Domingo Mercante, ¿no? Es decir, ahí me parece que se dice que el que armaba todos los, digamos, la reunión con los gremios, los sindicatos y demás, es Mercante, y Perón aparecía en el último momento. El coronel Perón fue escalando posiciones dentro del aparato de gobierno a medida que el GOU conseguía más poder. Pero también logró una popularidad inusitada gracias a una llave que casi ningún político había tenido en cuenta: el bienestar de la clase trabajadora. Aumento de salarios, vacaciones pagas, aguinaldo, jubilación, créditos para la vivienda y obras sociales para los obreros fueron un ida y vuelta perfecto para una relación que haría historia. Cuando vino Perón cambió todo. Ya tuvo más el obrero, acá en los frigoríficos. Cuando llegaba la fiesta de fin de año, casi la mayoría de los obreros llevaban un cordero al hombro por $1 y 95 centavos, ¿no? Se vivía bien. Ya Perón empezaba a enunciar una visión distinta de la Argentina. Y nosotros, muchachos jóvenes, queríamos una revolución. Queríamos un cambio. En alguna medida, como fue hace poco, o es todavía en la Argentina, queríamos que se vayan todos. Que se vayan los radicales, que se vayan los conservadores, que se vayan los socialistas, que se vayan los comunistas, y que surgiera algo nuevo en la Argentina con un profundo contenido nacional y popular. La generación nuestra, de un chico de 17 años en aquel tiempo, que habíamos visto las peleas de la política brava entre conservadores y radicales, que robaban las urnas, se agarraban a tiros, botaban un muerto. Todo eso lo cambió Perón. Entonces mi generación se hizo peronista. Ya había respaldo, ya le respetaban el trabajo, ya empezó a cobrar el aguinaldo, vacaciones, accidentes, después empezó la jubilación, que antes no se conocía. Mi papá era ferroviario y yo recuerdo el primer aumento aquel de 25 pesos en aquel tiempo, del 25%, perdón, en los salarios, que produjo una gran revolución. Además, Perón estaba preparando en 1945 el primer aguinaldo, el salario mínimo vital y móvil, y para el mes de diciembre un nuevo aumento de salario de otro 25%. En solo 25 segundos del 15 de enero de 1944, la ciudad de San Juan quedó destruida. La catástrofe dejó un saldo desolador, más de 10.000 víctimas. El general Ramírez le hace hacer cargo a Perón del hecho desgraciado del terremoto de San Juan. Perón se hace cargo del mismo y de inmediato a las 13:30 del día 16 de enero habla a todo el país por intermedio de la red de radiodifusión. Y a las 19:30 da un nuevo mensaje. De inmediato convoca a todas las provincias, más el ejército, en auxilio a la provincia de San Juan. Se organizan muchas manifestaciones en colaboración y en ayuda a la gente de San Juan. A poco más de 8 semanas del luctuoso suceso, os confieso, señor presidente, que esta suma, que pasa de los 33 millones de pesos, puede muy bien motivar el orgullo de todos los argentinos, porque en la elevada cifra está contenida la honda emoción de humildes y pudientes, de viejos y jóvenes, de mujeres y niños, que por igual han sentido en carne propia la enorme desgracia de nuestros hermanos de San Juan. De esas ayudas se produce aquel acto artístico en el Luna Park, donde Perón conoce a Eva Perón. Cada día estás más linda. ¿Te parece?
Qué raro que me digas eso. ¿Por qué? ¿Te fijas tan poco en mí? Con el terremoto de San Juan del año 44, la ciudad devastada, se hace el espectáculo a beneficio en el Luna Park y supuestamente Evita se sentaría en la silla vacante que quedó al lado, bueno, que es una mirada cierta porque ocurrió, pero que no es la única, porque en realidad Evita no estaba ahí de invitada casual, sino que ella integraba un elenco de actores que actuó esa noche. Con lo cual ella era parte del beneficio, pero desde el lugar de actriz. Había una silla vacía cerca del presidente de la Nación y alguien se levanta de al lado del coronel para participar del festival, creo que era Libertad Lamarque, y Inver le abre el camino a Eva Duarte, que ya la conocía. Pero en un momento dado, un general que tenía al lado del coronel Perón se levanta porque se va a retirar y se retira. Y entonces ella corre y se sienta al lado de Perón. Y ahí, ¡fum! El cortocircuito, se funden los dos cables y ahí comienza la otra historia de la República Argentina, la historia de Juan y Eva. Sí. Entonces, a continuación, segundo bloque de este documental exclusivo, 17 de octubre, Crónica de un mito. En 1944, el clima político del país se tornaba complicado. Ramírez, que siempre había estado a medio camino en la política exterior, tomó por fin la decisión de suspender las relaciones diplomáticas con Alemania y Japón. No era demasiado, pero el GO, con Perón y Farrell a la cabeza, hicieron circular el rumor entre la oficialidad que estaba por declararse la guerra al eje. En tiempos de Hitler, la admiración no es menor. Es cierto que no es homogénea, es decir, no es todo el ejército pro-eje, no, pero los sectores pro-eje tienen una posición ligada a esto de lo que después va a ser, digamos, la pro-nazis. Parte de la Revolución del 43, un sector muy cercano a Ramírez, muy cercano al eje, son los que hacen y los que dictaminan la educación católica obligatoria, la disolución de los partidos políticos, el control de la prensa, que no son pocas cosas. Es decir, por eso digo que es como contradictorio, es un proceso que termina en una democracia, pero que antes de la democracia pasa por una serie de hitos muy ligados a políticas de tipo represivas, ¿no? En un momento en donde la democracia es, desde el punto de vista de los sectores liberales, estudiantes, clase media, etcétera, muy importante. El 10 de marzo de 1944, Ramírez fue obligado a renunciar. Ocupó la presidencia Edelmiro Farrell, quien nombró a Perón ministro de Guerra primero y vicepresidente unos meses después. Jura el nuevo vicepresidente sobre los santos evangelios y luego recibe el emocionado abrazo del presidente de la República y las efusivas expresiones de aprecio de sus colegas de gabinete, de los altos jefes del ejército y la armada que asisten al acto. Mientras tanto, en la Plaza de Mayo, congregada por la simpatía que despierta en las masas populares el coronel Perón, se ha formado una imponente manifestación. Había que elegir una figura y la figura fuerte no era Farrell. Farrell era un uniformado más, un general más, que tenía prestigio y tenía antigüedad en la fuerza. Pero los coroneles querían ¿a quién? A su coronel, a su jefe realmente, a quien había proyectado desde su escritorio, desde sus trabajos, desde sus noches, había estado proyectando una nueva Argentina. Entonces va como ministro de guerra y como vicepresidente de la Nación. Perón continuó creciendo en popularidad. Su figura era una divisoria de aguas. Varias fuerzas políticas se encolumnaron detrás suyo.
La oposición carecía de un caudillo de su talla. Fue entonces cuando en abril de 1945 Estados Unidos y la Argentina reanudaron relaciones diplomáticas y desde Washington se envió como embajador a Sproul Braden. I would hope that the American people understand that the Argentinos are genuinely democratic and sincerely our friends. Bueno, Braden ya era uno de los hombres que le exigía a Farrell retirarlo a Perón del equipo de gobierno. Perón no reasume la Secretaría de Trabajo. Farrell le ofrece a Perón en qué forma puede ayudarlo para hacerse cargo él del país. Pero Perón lo observa a Farrell, le dice, le agradezco, pero a mí me gustaría llegar por intermedio de las urnas. Braden, que era uno de los grandes ideólogos para la dominación de nuestros pueblos. Bueno, él llega de embajador para combatirlo a Perón. Y ahí están, y levantan a quién, a la clase intelectual argentina que la ponen en contra de Perón. Braden significaba las cosas extranjeras, las cosas de los poderosos y todo. En cambio, Perón era el hombre de la esperanza para todos, de una causa nueva. El 6 de junio de 1945, Farrell anunció que en breve llamaría a elecciones donde no tendría lugar el fraude. Las Fuerzas Armadas, que son carne del pueblo, que viven y sienten con él, que son garantía del cumplimiento fiel de nuestra Carta Magna, que forman guardia de la República, aseguran su orden interno y que sienten la plena responsabilidad de la misión de honor que se les ha confiado, estarán con el pueblo, al lado del pueblo. La Confederación General del Trabajo inundó el país de volantes apoyando la candidatura de Perón para esos futuros comicios y, de paso, denunciando la injerencia política de Braden sobre la oposición. Estados Unidos decidió alejar a su embajador de la zona de conflicto. La posición de Braden fue apoyar la formación de la Unión Democrática de manera muy poco crítica y después finalmente sacar un libro, lo que se llamó el Libro Azul de la República Argentina, en donde se hablaba del pasado nazi, fundamentalmente de los miembros del GOU y de Perón en particular. Esto puede ser un dato menor en un punto si no fuese por, yo diría, la gran habilidad de Perón, que saca como respuesta el libro Celeste y Blanco, ¿no? El libro Azul y Blanco, es decir, y ahí sí convierte en el tema de campaña su posición de no ya la Unión Democrática, sino su lucha de o ganaba él o ganaban los Estados Unidos. En un país con una fuerte tradición antiestadounidense, esto es un eslogan brillante, ¿no? Es decir, la idea de Braden o Perón, y a partir de ahí la intromisión de los Estados Unidos, que implicaría, en el caso de que gane la Unión Democrática, creo que es una divisoria de aguas muy importante, ¿no? Es decir, Braden tuvo, digamos, el acierto de haber sido el pésimo contrincante para alguien que era, digamos, un zorro o una habilidad de fuste, ¿no? Es decir, como el caso de Perón. Braden regresó a Estados Unidos en agosto. La oposición, sin su caudillo, se reorganizó y lanzó una marcha multitudinaria. Socialistas, radicales, conservadores y comunistas pedían elecciones inmediatas sin interferencias militares. El descontento con Perón también crecía entre los oficiales, quienes no veían con agrado la actividad, cada día más importante, que realizaba Evita. Sobre todo, la oficialidad de Campo de Mayo, comandada por el general Eduardo Ábalos, que presionaba al presidente para que alejara al coronel del poder. Ábalos, en Campo de Mayo, es el que se moviliza y el acantonamiento de Campo de Mayo es el que le exige con parte de la Marina y todos los que estaban en el círculo militar, en el Jockey Club, ahí en Plaza San Martín, hablando en contra de Perón, junto con los universitarios de la FUA, contra el Partido Comunista, el Socialista, los radicales, los conservadores, todos estaban en contra de Perón. ¿Por qué? Porque Perón había traído un nuevo proyecto de país,
donde el trabajador, el pobre y el humilde tenía el lugar que le iba a corresponder. Entonces ahí le exigieron a Farrell que lo sacara. El día 9 de octubre de 1945, el coronel Perón renuncia a todos sus cargos, que era vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión y presidente del Consejo de Posguerra. Renuncia como lo hizo siempre, Perón siempre apostó a la vida. Renuncia para evitar un enfrentamiento entre los grupos que eran adictos y los que estaban en contra de él, encabezado desde Campo de Mayo por el comandante de Campo de Mayo, que era el general Eduardo Ábalos. Los rumores, cada vez más precisos, sobre posibles atentados contra Perón, hicieron que el coronel abandonara su departamento de la calle Posadas y se trasladara a una isla en el Tigre. Del departamento, Perón se va a la isla de Freude, y es a donde lo van a buscar después para traerlo aquí a la capital y de acá meterlo en una lancha y mandarlo a Martín García, preso. Lo traicionó Farrell. Perón fue arrestado en la madrugada del 12 de octubre. Lo trasladaron a la isla Martín García. Y estaba con otro muchacho y por ahí viene unos compañeros, era a las 6:00 de la tarde, diciendo a los gritos: Perón, Perón está detenido en Martín García. Bueno, enseguida salieron y fueron a Dock Central, porque en aquel entonces los diarios venían acá. Y empezaron a mover y decía: Perón, en Martín García detenido, qué sé yo cuánto, ¿no? Perón lo llevan preso porque, bueno, indudablemente veían los militares de la época que él comenzaba a hacer sombra y que estaba representando otros intereses distintos a los de los militares del momento. Se produce una sensación muy fuerte de desánimo entre los muchachos como nosotros, que no teníamos ni siquiera 20 años. Y muchos creyeron que ahí se había terminado la historia de Perón, porque tenía enemigos poderosísimos, ¿no? Usted imagínese que estaba el líder de todos nosotros, estaba detenido, y era la única esperanza de los pobres, de los trabajadores. Así que todo el mundo tenía que hacer sus cosas, organizarse y marchar. Y es cuando empieza la ebullición de los trabajadores, motivados muchos por ese deseo de salvarse, de defender sus derechos y sus conquistas. Desde su encierro le escribió a Eva Duarte prometiéndole un futuro que distaba mucho de ser el cierto. La carta del Perón estaba el 11 de octubre, ya fue a Martín García. El 12 de octubre encontramos una carta muy apasionada de Perón a Eva Perón. Evidentemente Perón no sabía qué iba a pasar con él, sabía que perdía el grado de coronel y le decía a su futura esposa que se iban a ir al sur a pasar el resto de su vida. Y además él alentaba que la historia diría cuál fue el comportamiento de él. En cartas que le escribe desde Martín García se nota este cansancio de él y por otro lado esta visión de no saber qué va a ser de su vida, ¿no? No tiene manera de entender cuál va o de pensar o de presagiar cuál va a ser el proceso. En esa ebullición tuvo mucho que ver el dirigente sindical del gremio de la carne, Cipriano Reyes. Me acuerdo de que él salía, que iba a reuniones a Avellaneda, que iba a reuniones a Zárate, que incluso fue hasta Montevideo a unas reuniones de sindicalistas con los dirigentes de los otros frigoríficos, de La Blanca, de La Negra, del Anglo, que existían en ese momento. Estaba compenetrado con todo.